Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete al canal, que es bien fácil, es apretar el banner de suscripción. Además, puedes hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios. Nos viene muy bien que pongas like y que actives la campanita de notificaciones, pero el like es muy importante y no te cuesta nada. Es reducir un poco la imagen y ya te suscribís al canal y pones el like. Si no sos socio o socia de nuestra comunidad, aprovecha para hacerlo ahora. En el QR que está en la pantalla te vas a ese enlace donde te vas a poder hacer socio. Hay diferentes modalidades, todas tienen un precio muy módico, algunas te permiten recibir hasta la revista en papel, pero tenés la full digital y tenés la que es la estándar, y en todas contribuís mucho a la viabilidad de estos proyectos de comunicación que llevamos adelante hace muchos años. Saludamos a todos los que nos miran por Facebook o por cualquier otra red social. Gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes, por elegir reacciones, por compartir en sus perfiles, y gracias a los que nos miran por UCL en el canal 195 de DirecTV, en el canal 2 de Flow y en el canal 2 de Cablevisión. Como siempre, saludamos a los uruguayos y uruguayas que nos siguen desde el exterior, que por suerte son muchos, que nos mandan mensajes, que nos mandan apoyo y que además ya deben estar poniendo en el chat de dónde nos están mirando. En la noche de hoy vamos a conversar con el subsecretario del Ministerio de Trabajo, el profesor Hugo Barreto, que además de ser subsecretario del Ministerio de Trabajo, es laboralista y es grado 5 de la universidad, un experto en el tema del derecho laboral. Y queremos conversar con él a propósito de varias cuestiones, pero sin duda una de las cosas que marca la agenda de esta semana es esta normativa que obligaría o le exigiría a las empresas antes de hacer despidos masivos, que avisara, que dé como el alerta, el aviso oficial antes de proceder, lo que permitiría que los trabajadores estuvieran por lo menos avisados, alertados sobre medidas de esta naturaleza. Pero además hay toda la cantidad de cosas que está sucediendo en el mundo del trabajo en nuestro país que también podemos conversar con Hugo Barreto. Lo vamos a entrevistar junto a Víctor Hugo Popi Avelando, con quien después vamos a compartir nuestro tradicional café con Popi Avelando. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que se están sumando. Vayan dejando sus comentarios, sus likes y vayan haciéndose socios de nuestra comunidad. Tenemos el gusto, primero, de hoy saludo a Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andás, Popi? Bien, acá, con su secretario. ¿Ya estaban arreglando algo? Tocayo. Tocayo. Claro, él es Hugo Barreto, pero es Hugo. Hugo. No es Víctor Hugo. No tiene ese nombre literario tuyo. Don Hugo Barreto, profesor de la Facultad de Derecho, pero en este momento subsecretario, viceministro, como le dice la gente, del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me va muy bien, sí. Y además integrante de la Junta del Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Integrante de la Junta, sí. Estamos el otro día a Juan Martín Fernández. Entrevisté a Juan Martín Fernández y a la vicepresidenta del partido, Mónica Bueno. Sí, lo vi. El miércoles en el show de miércoles de Legítima Defensa, flamante presidente del Partido Demócrata Cristiano, joven Juan Martín Fernández, director del Ministerio de Desarrollo Social, muy inteligente y muy interesante. Los que no hayan visto la entrevista vayan a verla porque tuvimos ese placer el miércoles y me gustó. ¿Sabes qué le dije? Se lo dije a Juan Martín Fernández. Vos vas a pensar lo mismo que yo. Qué bueno que todavía existan los congresos, en los partidos políticos, porque hay una onda de que nos va a sustituir TikTok, la propaganda, el marketing, la IA, ¿no? Y es bueno que se junte la gente, que discuta, que se peleen por una moción, que pongan esto. No tiene nada que ver con la nota, perdón,
Pero viste que varios países prohibieron en primaria y en secundaria el uso de los celulares en clase, ¿no? Pero en los No congresos se puede no se puede entrar. prohibir el uso del celular porque ya está. La No se gente puede entrar. abandona. Hacen parte ahora de la mecánica de los congresos. Pero no se puede entrar en las clases en Chile, en Brasil también, creo, ¿no? Yo te voy a decir que esto de que haya congresos es un patrimonio No, está de hablando la de izquierda celulares uruguaya. porque tiene el mundo virtual que sustituye a la discusión real, ¿no? Y, al Y los intercambio. partidos que son como marketing, que son sellos y publicidad, sustituyen a los partidos políticos que tienen base, que tienen organización, que tienen ideología. Esto es una cosa que está sucediendo en el tiene mundo. que rendir cuentas, ¿no? Proyectos. Claro. Bueno, le damos la bienvenida entonces a don Hugo Barreto. ¿Cómo le va? Bien, ya me habías contado esa parte. Estoy bien, gracias. Hugo, vamos a empezar por este tema, que es el tema de un poco vedette de la última semana, que tiene que ver con este decreto, ya esta resolución ya adoptada de que las empresas deban anunciar los despidos. En primer lugar, ¿se motiva en alguna de las realidades de los últimos meses, donde ha habido varias empresas que han cerrado y han despedido incluso cientos de personas, ¿no? Incluso empresas que tenían préstamos y dineros otorgados hace poco tiempo, como se reveló en uno de los últimos casos, o ya lo venían pensando, ya era una cosa como programática, y bueno, esto es algo que hay que resolver? Sí, primero Aclárame todo lo que sea. Sí, una pequeña aclaración. No es un decreto, no hay una resolución todavía, es un proyecto que hemos anunciado. Ahí está. Y lo segundo, sí, voy a ir a hacer algunos comentarios. Teníamos esa idea en el Ministerio de Trabajo, pese a que no está dentro del programa, ¿verdad?, del Frente Amplio, pero sí teníamos esa idea con el ministro Castillo y el resto de los compañeros del equipo, en la medida que en el Uruguay, y esto es lo fundamental en realidad del asunto, en el Uruguay el momento de la terminación de la relación de trabajo por decisión del empleador, o sea el despido, es una circunstancia absolutamente desregulada en el Uruguay históricamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque basta que el empleador comunique verbalmente al trabajador Te eché. y ya está, y no tenga ninguna otra consecuencia que el pago de una indemnización. Incluso se ha agudizado esa libertad absoluta, ese despido libre que se llama, se ha agudizado en los últimos tiempos porque ya ni siquiera se requiere la relación personal y presencial, sino que muchos de esos despidos al que tú referías se produjeron a partir de comunicaciones, Mail, telegrama. mail, WhatsApp, Zoom, en fin. Por lo tanto, había allí lo que yo llamo una asignatura pendiente. En el Uruguay, diríamos, de acompasar un poco mejor la evolución de los derechos de las personas que trabajan, otorgando o reconociendo, diríamos, esos dos requisitos que estableceríamos a través de la ratificación, y ahora voy a la forma jurídica, de un convenio de la OIT, que es el preaviso, o sea que el trabajador y la trabajadora cuente con un suficiente tiempo como para reordenar, diríamos, su vida, su circunstancia, a partir nada más y nada menos que la pérdida del empleo. Y por el otro lado, el otro elemento sustantivo de la probable modificación, esperemos que se materialice, es la obligación de que las empresas puedan dar un motivo, una causa del despido, y que no baste simplemente con el despido inmotivado que puede encubrir incluso alguna arbitrariedad, alguna discriminación. ¿Y la reestructura? Bueno, dentro de las posibilidades de lo que debe entenderse por causa justificada de un despido, hay dos básicamente, dos grandes familias de causas. Uno, justamente lo que tú dices, razones objetivas de la empresa. Una reestructura, una pérdida de mercados, una innovación tecnológica que determine modificaciones en la estructura de personal. O sea, se entiende internacionalmente como causas legítimas para dar una explicación razonable, estas que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. Y la otra gran familia de causas son las que tienen que ver con la conducta del trabajador, obviamente, ¿verdad? Pero el trabajador no hace bien su trabajo, no desempeña o tiene conducta, o faltas, mala conducta, etcétera. Pero en
en la práctica de las relaciones laborales en el Uruguay, basta con la comunicación del despido, incausado, sin dar causa, sin dar motivo, sin dar explicación. En el caso del despido tenemos como dos grupos de causas. Sí. La reestructura claramente es un despido que tendrá que ser seguido de una indemnización. Claro. Pero la mala conducta no. La mala conducta no. Exime de la indemnización, ¿verdad? Exactamente. O sea que ahí hay que Exacto. probarla. Claro, y eso quedaría, diríamos, establecido. No habría modificación desde ese punto de vista en la legislación uruguaya. Porque he visto, si me permiten, que una de las primeras reacciones de esta propuesta que el ministro Castillo ha informado, una de las reacciones ha sido, bueno, no, pero esto modifica extraordinariamente la legislación uruguaya, se cambian 80 años de ciertas prácticas, etcétera. En realidad, el trabajador que no tiene una conducta apropiada en el desempeño de su labor, bueno, se va a ver privado, como se ve privado hoy, de la indemnización por despido. O sea, en eso no cambia absolutamente nada. El cambio está fundado en esos dos aspectos que acabo de decirles. Un preaviso más una justificación del despido. ¿No hay ya en el Uruguay, te pregunto, porque no lo sé, por lo menos en algunos sectores, para los trabajadores la obligación de preavisar cuando renuncian? Yo te pregunto esto porque viste que hay lugares donde uno, si renuncia, te dicen, bueno, renunciás, pero tenés que avisarme un mes antes. Claro. Porque me tenés que dar tiempo para conseguir quien te sustituya, y a veces hasta es razonable, porque imagínate, si vos sos maestra de una escuela y renunciás y no avisaste antes, dejás a todos los niños en banda, ¿verdad? O sea que uno, ¿no? Entonces no veo por qué no es como equivalente, o sea, ¿por qué no podría ser equivalente? Así como un trabajador tiene que decir, mire, voy a renunciar y le doy un cierto tiempo para que la empresa pueda ajustarse, la empresa podría decirte, voy a despedir y le das un tiempo al trabajador para que se arme una idea de qué va a hacer con su fuerza de trabajo, digamos, ¿no? Te pregunto, porque capaz que es una pavada lo que estoy diciendo, pero no sé si legalmente no existe algo así. No es una pavada, solo que nosotros estamos pensando en que la iniciativa consista en la ratificación de un convenio de la OIT, que es el convenio 158 sobre terminación de la relación de trabajo, así se llama. Y ese convenio establece la obligación de dar un preaviso al empleador. Nada dice respecto de un preaviso que pudiera dar el trabajador o debiera dar el trabajador. Ese preaviso está contenido en algunas legislaciones, pero no es un tema, diríamos, relevante, desde el punto de vista que cuando existe una real afectación a uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a trabajar, es cuando el empleador despide. Lo otro, la obligación del trabajador en nuestro país de preavisar podría emerger, diríamos, de un convenio colectivo, por ejemplo, ¿verdad? Claro, una norma. No hay una norma obligatoria en nuestro país, así como no la hay para el empleador, tampoco para el trabajador. Pero quiero poner foco en eso, por favor, de que cuando estamos hablando de preaviso, en la medida que la pérdida del empleo constituye una afectación a un derecho fundamental, el preaviso opera fundamentalmente en el caso del despido decidido por el empleador. Bien. ¿En qué podría afectar, por lo menos, qué piensan ustedes, a las empresas una medida de esta naturaleza? ¿Por qué? Porque ha habido reacciones, incluso en el sistema político, algunos dicen, bueno, esto es tremendo. ¿Pero en qué le podría afectar a la empresa? Yo creo que es un problema ideológico, no de otro tipo, ¿no? Porque es la empresa tiene, la libre empresa y el capital puede hacer lo que se quiera en una economía dominada por el mercado, ¿no? La idea sería no tener regulación, que es un poco lo que planteó Milei en Argentina, ¿no? Con la nueva ley laboral está planteada, ¿no? Que el empleador tiene derecho a todo. Bueno, ellos no quieren indemnización, ¿no? No quieren nada, quieren que... Sí. Es tremendo, eso ya pasa por arriba de todo. Porque además me parece que además no cambia la esencia de la empresa, la decisión de la empresa. Es simplemente yo como me parezca, ¿no? Pero en cuanto a la decisión económica, financiera, no cambia. Salvo que es un batido y te quieras disparar, ¿no? Y dejar a todo el mundo en banda. ¿Qué beneficios puede tener para el trabajador saber
con antelación, o para el Estado, porque me imagino que esto tiene que avisar al trabajador, pero también al Ministerio de Trabajo, saber, por ejemplo, mire, voy a trasladar mi planta a otro mercado, otro lugar, y voy a dejar 100 personas sin trabajo. ¿Qué beneficio le saberlo antelación? Además de, bueno, el psicológico de estar preparado mentalmente. Sí, yo creo que ahí tiene beneficio para las empresas también. ¿Ah, sí? Sí, yo entiendo que sí. Porque, ¿qué pasa? Cuando una empresa ha tomado la decisión de retirarse del mercado, como ustedes dicen, bueno, no hay un sistema de preaviso, no tendría beneficio para la empresa. Pero la mayor parte de los despidos colectivos que se desarrollan en el Uruguay, o que se producen en el Uruguay, no es tanto por retiro de las empresas, sino por crisis empresariales, o por reestructuras, o por innovaciones tecnológicas. Por lo tanto, ubicados en un problema, como ocurre bastante a menudo, lamentablemente, en algunas industrias, de despidos en colectivos, en relación de crisis empresariales, un preaviso de la empresa al Estado y a los trabajadores podría generar, como genera en los países donde así funcionan las cosas, un espacio de consulta, de información. El Estado, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o el gobierno en su conjunto, podría arbitrar algunas medidas paliativas, ¿verdad? O apoyos incluso a la empresa para que pueda morigerar el impacto de esa medida. Apoyos en materia de fondos que existen para algunos casos. Eso existió con el fondo lechero, ¿no? Exacto, ese es un buen ejemplo. El fondo de la industria láctea. O sea, el Estado cuenta con algunos instrumentos que podría poner en juego si existiera un preaviso. ¿Por qué? Porque el preaviso daría un espacio para que el Estado ponga, diríamos, a merced de la empresa y de los trabajadores algunas de esas medidas que pudieran evitar los impactos más negativos del desempleo. La formación profesional a través del INEFOP, el seguro de paro rotativo, los seguros de paros especiales, ¿verdad? O sea, hay muchas, puede resultar también beneficioso para las empresas. Sin embargo, la reacción que uno puede observar es más bien, diríamos, una reacción un tanto automática, yo diría, si se me permite, sin mucha reflexión en torno a la importancia que podría tener un instrumento de este tipo para todas las partes. Pero tiene que haber una razón económica para eso, no solo ideológica. Vos decís eso, que es pura ideología, pero yo creo que las empresas... Creo que es pura ideología porque es la libertad del empresario de hacer lo que se le cante, ¿no? Que eso justificaría una reacción. Eso justificaría eso. Pero además hay toda una competencia. Yo me pongo a ver el ejemplo de la autoparte esta que se fue de Colonia. Hay un problema económico, es decir, que es la competencia entre los países para ver quién da más exoneraciones y más ventajas al inversor. Y daba el ejemplo del fondo lechero, porque industrias lácteas que estuvieron en problemas, el Estado creó un fondo para ayudar a resolver los problemas, ¿no? Entonces, creo que me parece que puede ganar mucho, pueden ganar los dos sectores, los trabajadores y los empresarios. Pero ahí... ¿Me permitís una interrupción, por favor? Perdón. No, que hay otro aspecto muy importante, porque el preaviso facilita el diálogo social, facilita los acuerdos entre posiciones antagónicas, aquellos que toman una decisión que hace que se prive del empleo a un colectivo de trabajadores y aquellos que defienden su derecho a trabajar. O sea, que se genere un espacio de diálogo, un espacio de intercambio y de consultas. Eso me parece también muy importante. Una cosa que me parece que dicen los que se oponen, dicen, bueno, cada vez que uno obstaculiza el despido, dice... lo leí a varios dirigentes, sobre todo de la oposición, decir, si uno obstaculiza el despido, está obstaculizando en realidad la creación de fuente de trabajo, porque es como que no es intuitivo, ¿no? Pero dice, lo hace más difícil, entonces perjudica el mercado del trabajo. ¿Es así? ¿Hay algo que de eso puede ser? No. Yo estimo que no, naturalmente, porque en realidad toda la estructura de la reglamentación del trabajo, el derecho laboral, si ustedes quieren, de alguna forma constituyen limitaciones a la libertad absoluta. No hay derechos absolutos en el fondo. Todo derecho puede reconocer,
por razón de interés general, dice la Constitución, limitaciones. Entonces, a lo sumo, esta medida que estamos promoviendo, que el ministro de Trabajo ha promovido, en realidad lo que va dirigida no es tanto a evitar los despidos, sino a darle cierto procedimiento mucho más racional, que la pérdida de un derecho, diríamos, no tenga como origen una decisión intempestiva del empleador. Y dar, repito la noción, el concepto, dar la oportunidad al diálogo social, a la negociación, a la búsqueda de alternativas. Eso no parece contrario, diríamos, al funcionamiento de una sociedad democrática, ¿no? Pero ese razonamiento de que si yo limito la posibilidad de despedir, puedo crear más empleo. Si estás despidiendo, ¿cómo vas a crear más empleo? Claro. Se cae por su peso ese argumento, ¿no? Bueno, pero los que hay que... Por su peso, no. Acá si no se discute, Popi, las cosas... No, te digo, si la teoría, hay mucha gente que sostiene que el argumento más fuerte que tiene la desregulación laboral para los que no son directos beneficiarios, o sea, los empresarios, es los que dicen que en un sistema laboral desregulado contratar es más fácil, porque despedir es menos oneroso, es menos complicado. Entonces el empresario no tiene que pensarlo 3 veces y dice, yo puedo contratar, que no me voy a generar una obligación que después no puedo salir. Esto puede suceder, quiero decir, si una empresa tiene que hacer un despido colectivo, enfrenta indemnizaciones importantes. No es fácil eso tampoco, ¿no? O sea, eso es lo que de alguna manera decía el profesor Barreto, que a preavisar puede servirle a la propia empresa, porque si tiene que echar una persona es una cosa, 50 pueden ser cientos de miles de... no me resulta... Pero ese es el tipo de argumentos que hay. Otro es el de las inversiones. Los inversores no van a querer venir a un lugar... Ahora, ¿cuántos países? Hay otros países que aplican normativa de este estilo, ¿no? Sí, yo iba a decir eso justamente, que cuando dicen, bueno, no, los inversores no van a venir o se van a ir, en definitiva, tienen que mirar muy bien dónde van luego, porque en muchísimos países hay normativa de este tipo, tanto porque son países que han ratificado el convenio 158, que nosotros pretendemos que Uruguay ratifique, como países en que no requieren la ratificación del convenio 158, porque ya su propia ley nacional establece el preaviso y establece la necesidad de la justificación de los despidos. Y por ejemplo, ¿qué países? ¿Sabemos? ¿Europa? No sé. Sí, Francia. O sea, en Europa rige una directiva, que es una directiva del año 1998, ¿verdad?, que exige justamente estas dos cuestiones que acabamos de decir, el preaviso, y exige también la justificación de los despidos. Quiere decir que en el marco de la Unión Europea, estos países deben todos ajustarse a esta directiva. Vamos a hacer un corte, profesor Barreto, y enseguida volvemos acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? En Supermercados Subesur, tu sueño de playa se hace realidad. Con la promo Brasil Soñado, vos elegís el destino. Viajá a Costa do Sauí peonatal con aéreos, traslados y todo incluido para vos y un acompañante. Hay más de 50 premios. Sí, hay viajes de destinico.com en cada local. Y además, más de 500 órdenes de compra para hacer tu surtido en VSUR. Cada 600 pesos en compras, un cupón. Y con productos adheridos, obtenés cupón directo. Tu viaje soñado a Brasil comienza en los supermercados con servicio VSUR. Hay lugares que saben esperar, que te invitan a bajar el ritmo, a respirar profundo. Hay un lugar que te regala paz cuando la buscas y sabores que no esperás. Es ese momento en el que el sol baja y todo parece detenerse y vos también encontrás tu lugar. Pero este lugar también late fuerte. Se enciende con su gente, con la música, el movimiento, la alegría de encontrarse. Canelones te da todo lo que querés cuando vos querés. Porque cada persona, cada historia, hace que este lugar siga creciendo, siga avanzando. Canelones avanza con la gente. Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Chao. Hacemos los deberes de noche. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Hace 30 años, Colonia del Sacramento fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Desde entonces, cada piedra, cada rincón, cada historia nos recuerda quiénes somos. Cuidarlo es mantener viva nuestra identidad. Preservarlo es proteger lo que nos une. 30 años después, seguimos siendo guardianes de este tesoro que pertenece al mundo y a todos nosotros. Intendencia de Colonia. 30 años, Patrimonio Mundial. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Seguimos con el profesor Barreto, con Víctor Hugo Popia velando. Me interesa saber el tema de la modalidad jurídica con la que se ratificaría este convenio. ¿Sería por ley? ¿Sería en el Parlamento? Si es por ley, ¿cómo va a ser el gobierno para obtener los votos? Porque en la Cámara de Diputados no tiene la mayoría absoluta. Y además si ya está resuelto en el seno del gobierno, porque yo leí al ministro de Economía interino diciendo que no estaba ni enterado del proyecto, entonces ahí me empecé a generar y che, ¿saldrá esto? Viste que cuando parece tan transformador, Popi, uno dice en el Uruguay no sale, pero de repente sí. Cuéntenos, profesor.
Porque en Uruguay es como le cuesta tomar decisiones así. Sí. Bueno, ¿cómo se va a tramitar esto, profesor? ¿Se acuerdan de Real de Ayuda, la sociedad amortiguadora? Sí. Que acá los conflictos nunca terminan de estallar. Usted está del en el todo. impulso, Sí. igual Córdoba parece que está en el freno, porque dijo ya, ¿no? Pero bueno. Nosotros, la forma jurídica es la ratificación del convenio 158, en eso estamos pensando. ¿Con eso alcanza? No, eso requiere un mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento, para que el Parlamento obviamente lo resuelva. Varias cosas entonces en torno de esto. Si todo está resuelto en el convenio 158, en realidad el convenio lo que establece es un marco. Por ejemplo, dice que debe existir un preaviso, pero vaya cosa, no dice de cuánto consiste, cuál es el plazo del preaviso. Por lo tanto, tendría que haber una ley posterior para que establezca que el preaviso previsto en el artículo 4 del convenio 158 será de 15 días, será de 30 días, etcétera. O sea, el convenio 158 es una norma extraordinariamente valiosa, pero que requeriría luego algún tipo de reglamentación. Nosotros, desde el punto de vista de la consulta, que era lo que tú mencionabas, desde el punto de vista de la consulta, lo que hemos cumplido es con consultar a las cámaras empresariales y al PIT-CNT. ¿Por qué esto? Porque Uruguay también tiene ratificado un convenio internacional de la OIT, que es el 144, que obliga que cuando exista una iniciativa para ratificar un convenio de la OIT, lo consulte previamente, lo consulte. Por lo tanto, esa consulta nosotros la hemos hecho desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo. Estamos en el plano de la elaboración del texto del proyecto y estamos en el plano también de la consulta y del diálogo con el resto de los, iniciando, diríamos. ¿Cuál ha sido la devolución de las cámaras, por ejemplo? No tenemos todavía la respuesta oficial de las cámaras. No tenemos todavía la respuesta oficial de las cámaras. Tuvimos allí una especie de punto de vista, de adelanto, de esbozo, pero no, ustedes me disculpan, pero no lo voy a... Pero entonces, ¿ya es seguro que el Poder Ejecutivo va a hacer algún envío al Parlamento? Todavía no. Nosotros, lo que es seguro, lo que puedo decir que es lo que de nosotros depende, es que esta iniciativa la juzgamos muy necesaria para lo que son el sistema de relaciones laborales en el Uruguay, que estamos trabajando en la redacción del proyecto y que, bueno, luego la iniciativa en sí mismo es del Poder Ejecutivo en su conjunto, ¿no? Claro. Doctor Barreto, este año, desde que asumió el gobierno, este nuevo gobierno del profesor Yamandu Orsi y el ministerio a cargo de Juan Castillo, se han registrado una serie de situaciones, yo diría, estresantes del mundo del trabajo. Por ejemplo, empresas que se van, es como sucedió mucho, casi que arrancamos así, sí. Y el fenómeno no parece detenerse. ¿Ustedes cómo están evaluando esta situación? Y además, ¿qué es lo que se puede hacer desde el Ministerio de Trabajo, más allá de este tipo de normativas? Porque hay como una intranquilidad de que se deslocalizan empresas, se van, cierran, hay todo, una serie de cosas que han venido sucediendo que generan preocupación en el mundo del trabajo, ¿verdad? Sí, yo creo que obedecen a distintas situaciones, ¿no? La primera situación estalló, diríamos así, unos días antes, creo que fue, de la asunción. Empresa fábrica en Colonia, claro, ¿no? Yasaki. En Colonia y en Las Piedras, sí. En 2 ciudades del interior, con cientos de personas despedidas, básicamente mujeres, tenía una composición femenina muy alta la empresa Yasaki. Eso obedeció claramente a una decisión empresarial tomada centralmente por la multinacional de deslocalizarse. Quiero contar una breve anécdota. Entre las opciones que se mencionaba de dónde se iba a localizar Yasaki, estaba Paraguay, que es como un destino... del 10%. ¿Cómo? El 10% dicen. ¿De qué cosa? 10% de IVA, 10% de IRAE, 10% todo, menos impuesto en todo. Ah, bueno, sí. Pero el punto era que
justamente en Paraguay, el mismo año en que se deslocalizó Yasaki, había sido observada por la Organización Internacional del Trabajo porque era casi inexistente la inspección del trabajo. Los inspectores del trabajo en Paraguay son lo que nosotros llamaríamos acá empresas unipersonales. ¿Pueden creer ustedes? ¿Está desregulado la inspección de trabajo? ¿No es el Estado? No. El Estado como tal, la inspección del trabajo como tal, está reducida a la capital y poco más, por lo menos en ese momento, ¿no? No digo que quizá pueda haber cambiado. Contrata. Terceriza. A través de empresas, lo que nosotros llamamos empresas unipersonales. O sea, los inspectores de trabajo en ese momento no tenían ninguna estabilidad laboral. No eran funcionarios públicos, trabajaban a partir de facturas, eran trabajadores autónomos. O sea que hay que inspeccionar la inspección. Hay que inspeccionar la inspección. Bueno, por eso es que fue severamente observada esa situación de Paraguay por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es un orden de factores. Empresas que se deslocalizan buscando lugares que les fuera, diríamos, más favorable por reducción de costos, por desregulación laboral, por desregulación tributaria, etcétera. Otro orden de cosas son empresas nacionales que entraron en crisis en la industria lechera. Se venían arrastrando ya desde hace bastante tiempo situaciones de este tipo. En la industria frigorífica hay una cuestión cíclica de envíos masivos a seguro de paro. En fin, los problemas vinculados al empleo, vinculados a las pérdidas de puestos de trabajo, obedecen a distintos factores. Ni al cierre de Yasaki nosotros llegamos a decir que esto se debía a una especie de previsión frente a un cambio de gobierno, ni tampoco nos corresponde decirlo ahora. Francamente no me parece que eso tenga que ver con una situación de hostilidad, de prevención reactiva. No, estimo que no. Otra cosa es los niveles de acuerdo que podamos tener con los trabajadores, con los empleadores en los consejos de salarios. Que pero eso dentro del ya está juego. Un 70% más o menos. Sí, está más de un 70% de acuerdos o de negociaciones tan avanzadas como que van a acordar rápidamente. Sobre eso tengo que no sé si te corresponde, pero es ¿por qué hay tanto seguro de paro en la industria frigorífica? ¿Por qué es eso? ¿Hay exceso de capacidad instalada o qué? No entiendo. Ahí hay un problema cíclico en la industria. Hay también una situación que tiene que ver con el manejo que hacen algunas de las empresas que tienen muy concentrada, diríamos, y entonces hacen un juego de que una empresa, los trabajadores son enviados a seguro de paro en una de las empresas, por lo tanto van virando su producción hacia otra del grupo y eso les permite cierto juego. Allí hay en otros casos hay empresas que hace muchísimo tiempo que están con el seguro de paro especial, algunas de las cuales están empezando a revisarse desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo la pertinencia o no de esos seguros de paro tan extensos en esa industria. En fin, hay multiplicidad de factores, pero reitero este concepto que yo no lo atribuyo a una cuestión reactiva frente al gobierno. En el caso de la industria lechera, ahora ha tomado otro cariz el caso, por ejemplo, de Claldi, porque hay trabajadores que esta semana iniciaron huelga de hambre, sí, a partir de lo que ellos denuncian como despidos antisindicales, sobre todo en una de las plantas. Entiendo que habían tenido reunión con el propio ministro Castillo, con el Ministerio de Trabajo, y que había búsqueda de soluciones, porque ellos habían puesto como cierta expectativa en la gestión que pudieran hacer antes de tomar la decisión, pero a la huelga han ido, ¿no? Sí, yo sobre eso les quería hacer un comentario que me parece que está muy vinculado con el tema del bloque anterior. En el caso de esta empresa de Claldi, antes de tomar la decisión, la empresa de los despidos pidió una reunión al ministro de Trabajo y al subsecretario. O sea que la empresa planteó ante la máxima representación del ministerio los problemas productivos que venía teniendo. Observen,
Esto es una especie de, o lisa y llanamente, un preaviso. Nos estaban diciendo, señores del Ministerio de Trabajo, nosotros vamos a tener en el corto lapso un problema severo en materia de empleo. No habían tomado todavía la decisión del despido. Esto es importante porque frente a toda esa andanada de críticas que ha generado la propuesta del ministro Castillo, del preaviso y demás, hay que tener en cuenta que muchas empresas ya lo hacen naturalmente, el aviso previo al Ministerio de Trabajo, buscando algún tipo de auxilio, buscando algún tipo de solución alternativa antes de tomar la medida más drástica, que es la pérdida del empleo. Este tema entonces, o este caso que ustedes me señalan, es un buen ejemplo en ese sentido. Claro, luego derivó en un conflicto grave porque finalmente los despidos se produjeron, se generó un espacio sí de negociación, los trabajadores atribuyeron a que esos despidos eran antisindicales porque habían despedido prácticamente a toda la cúpula del sindicato, los sindicatos promovieron acciones judiciales para que judicialmente se declarara que se trataba de una actitud antisindical de la empresa y de esa manera promover u obligar al reintegro de los trabajadores sindicalizados. En primera instancia no prosperó ese reclamo de los trabajadores, ellos ahora lo han apelado, pero tenemos hoy por hoy entonces algunas sentencias que han determinado que no se probó fehacientemente o no se entendió. Pero por y en el parte... caso, y con esta medida tomada, eso es que hay gente en huelga de hambre que está bien, judicialmente desestimaron esa por ahora, ¿no? Por Está en ahora. apelación. Pero hay negociaciones. Bueno, ha habido negociaciones hasta el momento mismo de la toma de la medida de la huelga de hambre. Me consta que la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio no cesa nunca de hacer intentos de aproximación entre las partes. Hay que ver que hemos pasado en estos pocos meses conflictos importantes que ustedes seguramente que ustedes seguramente recordarán, y en ningún momento dimos por perdido el partido. Se insiste una y otra vez ante la posibilidad de abrir espacios de comprensión, de aproximación entre las posiciones. Quiero cambiar de tema en una cosa. Las relaciones laborales, digo, por ejemplo, está todo el tema de las unipersonales y las aplicaciones, ¿no? Se ha visto ahora en los medios de prensa todo el tema de las unipersonales y la relación de dependencia. El Estado es un gran tercerizador, ¿no? ¿El Estado? Es un gran tercerizador también. El Estado también es tercerizador. Entonces digo, ¿cómo se maneja eso para no ocultar la relación de dependencia, ¿no? Con las aplicaciones hubo en la ley del gobierno anterior, ¿no? A ver, en la cuestión del trabajo autónomo, ya sea el legítimo o el trabajo autónomo que encubre relaciones de dependencia, que ese es el problema realmente existente, no es un problema exclusivamente de nuestro llamado mercado de trabajo, no es solamente un problema a nivel nacional, es un problema que adquiere ribetes internacionales. ¿Por qué? Porque las grandes empresas lo que hacen es tercerizar, ¿verdad? Desprenderse de segmentos enteros de su actividad. Se concentran exclusivamente, muchas de ellas, en el giro principal y todo el resto lo tercerizan. ¿Cómo lo tercerizan? Bueno, a través de empresas subcontratadas, a través de trabajo autónomo, o sea, hay una multiplicidad de formas de tercerización. Pero ese proceso de tercerización, que es un proceso, diríamos, que afecta a los derechos de las personas, porque los trabajadores no son titulares, diríamos, de los derechos a la licencia, al salario vacacional, etcétera, pierden la protección laboral. Hoy por hoy, ese proceso de tercerización, entonces, a partir del trabajo autónomo, tiene ribetes incluso más severos, más serios, porque hay actividades enteras, por ejemplo, el transporte a través de empresas que utilizan plataformas o a través de empresas que trabajan en el giro de reparto,
en que enteramente, no es que tercericen algún sector, sino que enteramente el giro de la empresa se desempeña a través de trabajo autónomo. Vean ustedes lo diferente que es el caso de empresas que tercerizan sectores accesorios y mantienen el giro principal con trabajadores dependientes respecto del fenómeno de empresas que utilizan plataformas, en el cual el giro principal de la empresa es cumplido a través de trabajo autónomo, desde mi punto de vista falsamente autónomo. Pero bueno, esa es una discusión que en buena parte viene dirimiéndose a nivel judicial también, donde hay una jurisprudencia muy mayoritaria que entiende que los trabajadores, fundamentalmente del transporte de personas, y los delivery y esto, allí hay menor número de sentencias, pero ya se va configurando también una cierta tendencia a entender que son dependientes. Pero es menor el número de reclamos de los delivery que el número de reclamos de los choferes. Pero estamos de acuerdo en que la modalidad esa ha crecido como significativamente. Muchísimo. No sé cuántos abarca ahora, pero hay un montón de chiquilines. Los inmigrantes es una cosa notable, ¿no? Exacto, claro. Están en trabajos como que son desregulados totalmente. Aparecía también, por ejemplo, en TV Ciudad, que están despidiendo gente. Hay muchos contratos unipersonales también, ¿no? En M24 también había muchos contratos unipersonales, ¿no? Si hay una forma, yo no sé cómo resolver ese tema de que se encubre la relación de dependencia, porque es menos costoso para el empleador, ¿no? Sí, hay un informe de brecha de hoy, viernes, sí, en que justamente lo que hace la investigación es poner foco esencialmente en los medios de comunicación y las formas de contratación en los medios de comunicación. Incluso allí se pone de manifiesto personas que trabajan más o menos en la misma tarea, unos como dependientes y otros como autónomos. En fin, es un tema... es un temazo, ¿no? Sí, es un tema muy importante. ¿Por qué? Además, porque en algunos casos puede existir eventualmente, ciertamente, trabajo autónomo. No hay que negarlo, de ningún modo. El problema es cuando ese trabajo autónomo traviste, diríamos, trabajo dependiente. Ese es el punto. Y importante esto, no porque lo diga yo naturalmente, sino por el proceso, por la evolución. Observen ustedes que el trabajo autónomo empezó diríamos, aparece en el desmembramiento y en la flexibilidad de las empresas, empresas que siguen conservando, reitero, su giro principal con trabajadores dependientes, a este otro fenómeno más nuevo, en que empresas que cumplen con su giro a través de trabajadores enteramente autónomos. Claro, como decías vos, en los delivery, ¿no? Clarísimo. Y en el transporte también, ¿no? De personas. Yo nombraba Uber y Pedido Ya, por ejemplo, ¿no? Claro, quiero preguntarte sobre algunas modificaciones que hubo en la legislación laboral o sindical en el periodo pasado, sobre todo a través de la Ley de Urgente Consideración, que en algún momento se manejó que el Ministerio de Trabajo estaba estudiando proyectos para revertirla. Me acuerdo que estuvimos discutiendo sobre si se estaba limitando en la LUC el derecho a huelga, la ocupación, en fin, si se estaba pasando por arriba de algunos derechos consagrados o habitualmente reconocidos. La LUC se aprobó, fue, como recordamos, el referéndum, que no llegó a derogarla, así que quedó vigente. Se consolidó. Pero bueno, cambió el gobierno y el Frente Amplio tenía una mirada muy negativa sobre esos artículos. Y también hay otra cosa, la ultraactividad. ¿Qué pasó con eso? Pero vamos en orden, Popi, vamos en orden. Primero dejamos que responda una... dale. Al final, se había trascendido que el Ministerio de Trabajo había tenido una idea que la había enviado al gobierno, pero no había prosperado al Poder Ejecutivo. ¿Eso es así? Eso fue así, de esta manera que les voy que quiero comentarles. Efectivamente, la Ley de Urgente Consideración introdujo allí un artículo sobre el que muchos no estuvimos de acuerdo y militamos para su derogación, relativo a que de alguna forma se equipara
en la ley de urgente consideración, el derecho de huelga trata de armonizarse con el derecho de las personas a trabajar, los no huelguistas, y el derecho de los titulares de la empresa a ingresar en el momento de por ejemplo, de la ocupación. Esto es una solución que dio la ley de urgente consideración. ¿En qué radicó la crítica nuestra? Esta es una solución, diríamos, que dio la ley de urgente consideración a la temática de las ocupaciones, porque justamente lo que se producía en las ocupaciones era la imposibilidad de la persona que no estaba afiliada al sindicato o que no asumía la medida de huelga, la imposibilidad de trabajar. Entonces se decía, bueno, se limita la libertad de trabajo. Y no sé si ustedes recordarán, se había generado la práctica de que los trabajadores que no podían ingresar presentaban una acción de amparo para que el juez impusiera la posibilidad de penetrar a la empresa. Esto, dentro de lo que es la ocupación y el juego de derechos entre el huelguista y el no huelguista, tiene su lógica. Es la observación que nos había hecho la Organización Internacional del Trabajo al régimen uruguayo de ocupación con huelga. Huelga con ocupación. El problema que nosotros hemos tratado de revertir es un decreto reglamentario de la ley de urgente consideración, que es el decreto 281, que es el que permite efectivamente la desocupación del lugar de trabajo. Desalojo. El desalojo. Sin intervención de un juez. Sin intervención del juez, en primer elemento, muy importante, sin intervención del juez. Y además, el decreto permite siempre y en todo caso la desocupación. Mientras que la LUC dice, bueno, la huelga es legítima, pongamos el caso de la ocupación, en tanto se permita el acceso de los no huelguistas. Sin embargo, en el decreto se permite la desocupación aun cuando los trabajadores pudieran estar permitiendo el acceso de los no huelguistas. ¿Me explico? O sea, el decreto es mucho más severo. El decreto es, desde nuestro punto de vista, ilegal aún respecto de la LUC. Ese es el problema. Ese es el decreto que nosotros hemos propuesto modificar y que, bueno, que hasta el momento no... ¿Y por qué no se ha modificado? Podría ser el Poder Ejecutivo. Claro, es un decreto del Poder Ejecutivo modificatorio del decreto existente y, bueno, el texto o esa propuesta está en consideración del Poder Ejecutivo. Cierto es, permitime, cierto es también que las ocupaciones tampoco han sido un problema en estos meses, ¿no? O sea, cuando se han producido, que se han producido varias, el Ministerio de Trabajo, esto es muy importante, quiero decirlo, ante las ocupaciones, con la legislación vigente que debería producir la desocupación inmediata a través de la fuerza policial, lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo es promover el diálogo, promover la conciliación y de esa manera esas desocupaciones se han producido, ¿verdad?, a partir del acuerdo, a partir del diálogo y no a partir de la participación o de la intervención de la fuerza pública. Eso me parece un elemento muy importante que señala una diferencia con lo ocurrido en el periodo anterior en que se recurría a la policía directamente. Nuestra práctica ha sido distinta, con la misma legislación. Doctor Barreto, una de las propuestas que ha promovido el movimiento sindical tiene que ver con la jornada laboral y su extensión. Sí. Entonces, el movimiento sindical dice que se debe estudiar la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, como se ha hecho en otros países, antecedente cercano e inmediato, el chileno, donde en este mismo periodo se redujo la jornada laboral. Y tanta importancia tiene que la ministra a cargo de esa cartera resultó ser la más popular para ser la candidata del oficialismo a presidenta, Janet Jara, que en la elección que será ahora en 14 de diciembre. Esto está en estudio del gobierno. ¿El Ministerio de Trabajo ha analizado esta propuesta de algún modo? ¿Ha conversado? ¿Ha organizado algún tipo de actividad para discutirla o para incluso analizarla académicamente, no sé, sí, técnicamente? Sí, desde luego.
Eso está, además de todo eso que tú dices, está en el plan de gobierno, la propuesta programática del Frente Amplio, está la cuestión de la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de salario. Lo que desde el Ministerio de Trabajo se ha optado es porque en lugar de enviar un proyecto de ley directamente al Parlamento, estableciendo que el límite semanal y el límite diario será de X cantidad de horas, menor naturalmente a las 8:48 vigentes, ¿verdad? En lugar de tomar ese camino, esa metodología, diríamos, lo que hemos hecho es tratar de encontrar espacios de diálogo y de acuerdo con el sector empleador y con los trabajadores. Y por eso lo que hemos tratado, o estamos tratando de impulsar, es que el tema sea abordado por el Consejo Superior Tripartito, que es donde están representadas las cámaras empresariales y el PIT-CNT. De tal modo de generar allí un espacio de negociación, ¿verdad?, de estudio también, que nos permita encontrar soluciones, un marco normativo a elevar eventualmente al Parlamento en su momento. O sea, estamos en el paso previo. Por favor. El perdón porque me estaban señalando que era el momento de hacer un nuevo corte y lo quiero hacer, pero disculpe, pasa que tengo entonces, discúlpeme. Tranquilo, por favor. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. Colonia de fiesta. Celebramos 30 años del barrio histórico como patrimonio mundial. El sábado 6 de diciembre, desde las 18 horas hasta la 1 de la mañana, el barrio histórico se llena de vida. Cerca de 300 artistas de todo el departamento, 3 escenarios principales, 8 puntos de impacto con exposiciones, arte, grupos de baile, propuestas gastronómicas, food trucks, bodegas, queserías, DJs y mucho más. Vení a caminar el barrio histórico y sé parte de la historia que vuelve a escribirse. Colonia de fiesta. ¡Te esperamos! Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Viene gente a Macromercado porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Hay lugares que saben esperar, que te invitan a bajar el ritmo, a respirar profundo. Hay un lugar que te regala paz cuando la buscas y sabores que no esperás.
es ese momento en el que el sol baja y todo parece detenerse y vos también encontrás tu lugar. Pero este lugar también late fuerte. Se enciende con su gente, con la música, el movimiento, la alegría de encontrarse. Canelones te da todo lo que querés cuando vos querés. Porque cada persona, cada historia, hace que este lugar siga creciendo, siga avanzando. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden hacerse socios de nuestra comunidad. A ver, el QR que te ponen en pantalla te hace socio de la comunidad. Miren que hace un ratito, cuando hablábamos con el profesor Barreto sobre, por ejemplo, el tema, y con Poppy Avelando, sobre el problema en los medios de comunicación, que había un informe del semanario Brecha, donde Poppy escribe hace muchos años. Pero no fui yo. Pero no es del informe, pero... De Mariana Contreras. Creo que lo hizo Mariana Contreras, pero donde habla de todos los despidos que ha habido, o desvinculaciones en los medios de comunicación, como más de 200, de TV Cable. Y ustedes conocen los casos últimos de la radio de M24, el conjunto de radio de M24 y Claridad de Colonia, y no me acuerdo cuál es la de Punta del Este, y también ahora en TV Ciudad. Pero más allá de la de Ciudad, que es una decisión política de la Intendencia, yo qué sé, no sé, una decisión, según nos dijo acá el Intendente Vergara, de programación. De programación. Las otras siempre han invocado motivos económicos, ¿sí? Y yo tengo que decir algo sobre esto, porque lo he dicho muchas veces durante estos años, y el otro día escuchaba a la ex directora de la Diaria, Natalia Ubal, en un programa de televisión, diciéndolo, y coincido. Los medios de comunicación, sobre todo los que tienen una sensibilidad no hegemónica, dependen en buena medida no solo de la publicidad que puedan vender, que no es un mercado fácil el mercado publicitario, sino también de los mecanismos de financiación que requieren el apoyo de la gente. Yo creo que eso es un modelo de financiamiento. No solo lo creo, sino que lo hemos venido impulsando en los últimos años, y por eso nosotros tenemos miles de personas que son socias y hacen contribuciones mensuales. ¿Por qué? Porque les gustan los programas que hacemos, porque quieren apoyarlo, y porque también reciben a partir de esa membresía algunos beneficios, como puede ser en el caso de los suscriptores a la revista en papel la reciben, o en el caso de los suscriptores que son digitales, hay algunos contenidos que reciben los suscriptores pero que no están disponibles para el que no lo es. Pero muchos en realidad ni siquiera es por eso, sino porque de ese modo apoyan los medios que les gustan y dicen, bueno, a mí me gusta estos programas, me gusta este enfoque, este periodismo que hacen, y lo quiero apoyar, ¿sí? Lo que no debería ser tan raro, porque ahora, por ejemplo, como que se ha popularizado la televisión por streaming y plataformas, la gente termina diciendo, bueno, pago una plataforma, ¿sí? Y antes, y todavía existen en algunos cables y eso, lo que se llama pay-per-view, que es casi que uno paga para poder ver. Esto puede parecer antipático, yo no lo creo, porque es optativo. Por ejemplo, nuestros programas se transmiten y cualquiera con YouTube o con cualquiera de las plataformas que existen, Facebook, cosas, puede verlo. Y no todos los que lo ven son socios. Y además yo entiendo, porque yo sé que las cosas no son fáciles para la gente. Mucha gente te dice, yo quiero ser socio, pero la verdad que estoy complicado a fin de mes, y yo lo entiendo perfectamente. Pero los que pueden, y yo creo que tienen que hacerlo. Hay que hacerlo. No hay vuelta. Es, además de la publicidad y además de todo, es un mecanismo de financiamiento, porque la gente acá trabaja y percibe ingresos, desde el periodista a los técnicos, todo. Y realmente no es fácil este tema del mercado publicitario. Insisto, sobre todo para los que no están dentro del discurso dominante. Hagan ustedes las reflexiones o las valoraciones que quieran, pero está claro que por algo es así. No, esto no se puede discutir. No es lo mismo determinado periodismo o determinados
contenidos que tienen una cierta finalidad comercial que otros, que tienen otra mirada, yo qué sé. No es lo mismo, ¿verdad? Con esto no quiero decirles que nosotros estemos evaluando nada. No le tenemos que dar ningún preaviso al Ministerio de Trabajo, ni al señor Barreto, ni a nadie, porque nosotros, por el contrario, esperamos en 2026 ofrecer nuevos contenidos, porque además sabemos que con este tema del desmantelamiento de medios, con una visión que a veces podía estar sintonizar con nosotros o medio contrahegemónica, ha quedado un montón de gente y nos pregunta toda la gente, ¿y ustedes qué van a hacer? Y vamos a ofrecer contenido. Vamos a intentarlo, claramente, porque no nos vamos a cansar de ofrecer una mirada del periodismo distinta. Es una pelea que hay que dar, abrazo partido, pero, insisto, importa mucho que la gente se haga socia de las comunidades, los que puedan, los que no pueden, obviamente, más que bienvenidos a vernos y a seguir nuestros programas. Pero los que pueden, por favor, ni lo piensen. Hay diferentes modalidades y lo deben, para mí hay que hacerlo. Estamos en esa época, en la época del crowdfunding. Eso te iba a decir un nombre. Sí, hay gente que hacen eso. ¿Viste, por ejemplo, La Base? Donde trabaja nuestra querida compañera y amiga Nina Finogénova y Marquito Teruggi, La Base Latinoamérica, Estefanía Veloz, o La Base en España, está también amigos y amigas, Pablo Iglesias, está Irene, yo qué sé, no importa, compañeros que hemos conocido a lo largo de este trabajo. ¿Cómo se fundaron esos medios? Mediante crowdfunding. Fueron y realmente hicieron una especie de mangazo social. Fundemos un medio. No hay medios que piensen como nosotros, que miren como nosotros. Y la gente fue aportando y pudieron hacerlo. Y les fue bien. Hacen lo que hacen. Lo hacen muy bien y han tenido mucho éxito. Pero en realidad surgió así, porque no es que ellos tenían el capital para esas cosas, son muy caras además. Bueno, no quiero molestar más con esto, pero hago yo esta campaña sistemática, porque así es. Más ahora. Hay que hacerla, ¿verdad, Popi? Hay que hacerla. Seguimos conversando con el subsecretario del Ministerio de Trabajo, que ha tenido este gesto con nosotros de darme un rato de conversar, que faltaba, hacía tiempo que no charlábamos. Doctor Barreto, seguíamos con este tema de la jornada. Han optado por no incluirlo en las negociaciones, porque uno podría incluir la negociación colectiva. Creo que en algunas, no sé si es en el caso de la bebida, en algunos lugares está establecido que no se trabaja 48 horas semanales, nada por el estilo. Pero no es por lo menos en el sector privado, no es la norma. La norma es otra. Mientras eso no llegue a un nivel legislativo, tampoco han promovido que se discuta, que se introduzcan así. En los consejos salarios en esta oportunidad no, porque juzgamos que el tema de la reducción del tiempo de trabajo requería un abordaje más general, diríamos, encontrar en principio consensos más amplios para luego, si se quiere y si me permite la expresión, bajarlo a la negociación por rama de actividad. Por lo tanto, la estrategia nuestra ha sido esta, la que estamos tratando de implementar, colocar el tema a nivel de cúpula, a nivel del Consejo Superior Tripartito, recabar aportes desde el punto de vista, como tú decías hoy al pasar, de la academia, experiencias de otros países, Chile, España, Colombia, en fin, México. Países que presenten alguna similitud con el nuestro para encontrar allí enseñanzas, buenas prácticas, las mejores formas de cómo fueron implementando la reforma, en fin. Entendíamos que había un trabajo previo que hacer antes que lisa y llanamente enviar un proyecto al Parlamento o permitir o habilitar la negociación a nivel de los consejos de salarios. Elegimos un camino intermedio, entonces, que es este de colocarlo, y luego cuando el tema esté, reitero, suficientemente maduro, cuando encontremos algunos acuerdos básicos con las cámaras y con el PIT-CNT, allí sí seguramente sea el momento de discutirlo a nivel de cada rama de actividad, porque hay un reclamo que los empleadores han hecho al Ministerio de Trabajo cuando presentamos los lineamientos, ustedes lo recordarán, para la negociación colectiva, que ellos decían, bueno, estos lineamientos no contemplan, decían, la heterogeneidad de las empresas.
Y por lo tanto, una discusión tan importante como es la de reducción de la jornada, nosotros sí nos gustaríamos contemplar no la heterogeneidad de las empresas, empresa por empresa, pero sí de los sectores. O sea, no es lo mismo la reducción de la jornada de 48 horas en la industria a la de 44 horas en el comercio o en los servicios, que algunos dicen que tienen 44 horas, otros 48, en fin, es un tema que admite complejidades y nosotros optamos por esa vía del diálogo social antes que la imposición a través de una ley o antes que el desmembramiento del problema a partir de la discusión en los distintos grupos de consejos de salarios. Por eso, sin nosotros, diríamos, impedir que de ningún modo, que los trabajadores pudieran plantear en los consejos de salarios el tema de la reducción de la jornada, les hemos dicho que, bueno, que autónomamente lo pueden discutir con los empleadores, pero que no es la estrategia en este momento del Ministerio de Trabajo discutirlo en ese nivel. En otro orden, el Ministerio de Trabajo, ¿cómo está participando? Porque ya que lo llamabas, lo traías a colación, en el diálogo social que está promoviendo el gobierno, porque de acá a abril, más o menos, marzo, abril, debería haber como ciertas conclusiones y ahí están participando las instituciones, los ministerios, además de los sectores políticos y gremiales. ¿Cómo está participando el Ministerio? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene una participación relevante en la medida que lo lidera desde ese punto de vista, desde el punto de vista nuestro, la Dirección Nacional de Seguridad Social. Y está desde ese punto de vista el Ministerio absolutamente comprometido con los grandes lineamientos o con los grandes ejes que establece el diálogo social, con esto de atender el ciclo de vida. Eso me parece una idea extraordinariamente importante cuando hablamos de seguridad social, porque yo quisiera remarcar ese punto de vista, ¿no? El gobierno y el proyecto que el Frente Amplio presentó en el momento de la campaña electoral no hablaba de un diálogo sobre la seguridad social, o no hablaba únicamente de un diálogo sobre la reforma de la seguridad social, sino que hablaba de la protección social. Ese me parece un componente muy importante, porque la protección social, como bien dice el proyecto que se está tratando de implementar a través del diálogo, comprende la totalidad del ciclo de vida y comprende los problemas específicos que tiene la niñez carenciada o las familias, diríamos, carenciadas, los problemas específicos que tiene la discapacidad, los problemas específicos que tienen las personas que llegan a los 45 o 50 años y quedan desempleadas, y los problemas específicos que tienen también las personas pasivas y pensionistas. O sea, hay 4 tramos al menos, cuatro problemáticas centrales que allí se han identificado bajo esta conceptualización de la protección social. Me parece francamente un gran acierto desde el punto de vista de las políticas sociales, introducir el elemento de la protección social para, entre otras cosas, zafar un poco de que cada vez que hablamos de seguridad social hablamos exclusivamente de las causales jubilatorias, si es 60, si es 65. Que no es poco tampoco. No es poco, yo no lo minimizo, por favor, pero lo que quiero decir es que muchas veces en el Uruguay hemos estado muy sesgados a entender solamente esa dimensión de la seguridad social. Entonces la protección social nos permite una visión mucho más amplia. Hay un tema que vas a tener, es la financiación. Sí, claro. De la protección social, ¿no? Sí, desde luego. Ese es un pilar absolutamente esencial, que hace a una discusión mucho más general, ¿verdad?, de la sociedad. Por eso es que la seguridad social tiene tal gravitación en el debate público, porque no solamente comprende los derechos de las personas que han generado a lo largo de su vida activa, del aporte que han hecho, sino que tiene también un componente, como tú dices, de financiación que hace a las políticas tributarias y demás. O sea, hay allí una importancia y una relevancia, yo diría, política de la seguridad social que excede a la cuestión de la discusión sobre causales y demás. O sea, es un problema, diríamos,
muy definitorios desde el punto de vista social encarar una reforma de la seguridad social y de la protección social. En el caso de la política laboral, además de las cuestiones regulatorias, las cuestiones normativas sobre los derechos laborales, los derechos sindicales, una parte que vos señalabas, pero que no habíamos mencionado, es el Ministerio de Trabajo, junto con el resto del gobierno, por lo menos junto con el Ministerio de Economía, desarrollan estos lineamientos para la negociación, que ahora están llegando en muchos casos a algún tipo de acuerdo, pero cuando se produjeron los lineamientos había una preocupación bastante instalada de que no iba a lograr revertir, o dependía de muchas cosas que llegara sobre todo el salario, a recuperar lo perdido durante el periodo pasado, e incluso a manifestar algún tipo de crecimiento, porque eso depende del crecimiento del país, está todo medio que atado. No me quedó a mí muy claro si había conformidad del propio Ministerio de Trabajo con las propias pautas las que lograron acordar en el seno del gobierno, pero ¿eso va a estar en revisión en los próximos tiempos o esto eran pautas ya para 2 años, 3 años? ¿Cómo? Claro, yo diría que los lineamientos fueron una muy buena síntesis de un gran trabajo que se hizo primero en el nivel técnico, entre nuestros técnicos del Ministerio de Trabajo y los del Ministerio de Economía y Finanzas, y después ya a nivel de definición política entre los propios ministros, Odone y Castillo. Yo juzgo que fue una síntesis muy virtuosa, diríamos, en contraposición de esta cosa que a veces se intenta generar, fundamentalmente de ciertos sectores de la oposición, de que hay 2 gobiernos, uno en el Ministerio de Trabajo y otro en el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo descarto totalmente esa posibilidad. Que existen discusiones y puntos de vista distintos, existen en cualquier discusión, desde el fútbol hasta cualquier discusión doméstica, ¿verdad? Lo importante es llegar a síntesis. Y me parece que el planteo de los lineamientos para la negociación colectiva está empezando a ver ciertos frutos, yo diría. Les señalo dos. ¿Cuáles? Les señalo 2 justamente. Uno es que pese a la resistencia que originalmente se registró en el Consejo Superior Tripartito, porque los empleadores decían que bueno, que esta división en franjas no representaba la heterogeneidad de las empresas, que se debía discutir con base en la dimensión de las empresas y no en el ingreso de los trabajadores. O sea, no estuvieron de acuerdo los empleadores con los lineamientos. Los trabajadores, el PIT-CNT, también hizo críticas, valoró de alguna forma ciertos avances o ciertos puntos, por ejemplo, el apoyo a la primera franja, ¿verdad? El foco puesto en los aumentos diferenciados para la franja de menores ingresos, pero observó otras circunstancias como era esta innovación que era la inflación subyacente. Observó también que las personas que percibían en la tercera franja no tenían asegurado el crecimiento y ellos decían ni siquiera el mantenimiento. Sin embargo, si vamos al caso de hoy por hoy, los resultados todavía no son definitivos, pero, atención, un poco más del 60% de los acuerdos registrados en el Ministerio de Trabajo, en los consejos de salarios, se apegan a los lineamientos del Poder Ejecutivo. O sea que desde ese punto de vista los lineamientos terminaron siendo... ¿Y cómo se han votado ahí? Bueno, la mayor parte de las votaciones, diríamos, la mayor parte han sido acuerdos por unanimidad. Acuerdos por unanimidad. Cerca del 75% hasta el momento, todavía la ronda no terminó, son acuerdos unánimes. Luego hay un porcentaje que creo que hoy por hoy ronda en el 16%, que son acuerdos entre trabajadores y empleadores con abstención del Poder Ejecutivo. Esos son casos en los cuales el acuerdo entre trabajadores y empleadores se aparta se aparta de los lineamientos, claro. Y por lo tanto nosotros si el apartamiento es muy marcado, no estamos votando en contra, nuestros delegados no votan en contra, pero se abstienen. Pero ello no impide que se alcance una solución,
porque los consejos salarios votan 2 de los trabajadores, 2 de los empleadores, son 4 contra 3 del Poder Ejecutivo que se abstienen. Y el otro elemento, y si me permite cierro con esto, este punto que ustedes me preguntan, es que el comportamiento de la inflación, diríamos, está mostrando índices levemente menores a los previstos. Por lo tanto, eso cobra mayor significación, entonces, el aporte que puede significar los lineamientos desde el punto de vista del crecimiento del salario. Profesor Barreto, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido realmente muy ilustrativo. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida nos tomamos un café con Víctor Hugo Poppi Avelando en Legítima Defensa Segunda Dosis. Muchas gracias. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Tengo ya el gusto de compartir un café con Víctor Hugo Poppi Avelando. ¿Cómo andas, Poppi? Bien. Un poco menos contento que el domingo pasado, ¿eh?
por la final del campeonato Pero uruguayo. tenemos Por que la ver las final del malas campeonato también, ¿no? uruguayo. Bueno, ganó Nacional. Se quedó con el torneo. Sí. Quedaste enojado. No, me enojo por errores del técnico, porque Diego Aguirre no pone al futbolista estrella. Yo no lo vi en la cancha, a Leo Fernández. ¿Vos lo viste en la cancha? Yo no lo vi. Estaba en la cancha, no seas malvado. ¿Y quién no jugó? ¿Qué estaba? ¿Al costado? Estaba preparado para patear un penal y meter el gol, pero le metieron la patada, el penal se lo hicieron, pero no lo cobraron. Yo qué sé, cosas que pasan. Gana 15 veces más que el presidente de la República. Como Larralde era, al que decía cosas que pasan. ¿El argentino? Sí, aquel... Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. ¿Eh? Solamente un perro, dijo. Bueno, Popi, ¿cómo andamos? Bien. Vamos a empezar a analizar los temas de la semana. Sí. Estamos en hora, porque me lo dice el Casio de Miriam Díaz Piris, ahí de la joyería Díaz Piris, que yo sigo recomendándola fuertemente, porque es bárbara la joyería. El otro día había comentarios de la gente, que seguidores del programa, que han ido y los tratan bárbaros. En sus dos locales de 8 de octubre, en Portones y también en Costa Urbana Shopping. Van ahí, pueden conseguir relojes, joyas. A mí, por ejemplo, me obsequiaron ahí un Casio. Yo pedí Casio, no quería Rolex. ¿Te dijo algo Shakira? No fui a ver a Shakira, porque Shakira solo si vas con Rolex, ¿no? Claro. Si vas con Casio no te quiere Shakira, pero llenó 2 veces el Estadio Centenario. Se anduvo comentando que la primera persona o la primera mujer que había llenado el Estadio Centenario fue Mercedes Sosa. Hace 40 años, en un concierto organizado por Víctor Hugo Morales y Luis Chela. Me acuerdo, yo estuve ahí. ¿Estuviste en el Centenario? Yo capaz que no me acuerdo si estuve porque era muy chico, pero fui a ver a Mercedes Sosa en otras oportunidades. Y tengo el gusto de ser bastante amigo de Víctor Hugo, sí. Que contó el otro día con emoción cómo fue la organización de ese concierto. Claro, imagínate, ¿no? A la salida de la dictadura, la Negra Sosa. Otro level igual, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Otro qué? Otro level, otro nivel. Vos sabés que Víctor Hugo fue compañero en preparatorio, ¿no? ¿Tuyo? No, era mayor que yo. Tiene unos años más que vos, 3 años. En Colonia. Él hizo preparatorio en Colonia. Seguro. Era de Cardona, pero él hizo en Colonia. Ahí lo conocí. Jugaba al fútbol. Sí. El nene. Bueno, no, te decía lo del otro level porque Mercedes Sosa. No sé, esta discusión puede estar siempre presente entre los artistas de ayer y los de hoy. Pero entre Mercedes Sosa y Shakira hay una ideología de distancia. Bueno, Popi. Hay un océano. Charlemos un poco de lo que está sucediendo, de lo que acontece en nuestro país. Sí, una cosa que he anotado es, vos viste que presentó un plan de seguridad el Partido Nacional, ¿no? Presentó un plan de seguridad, efectivamente, que fue desestimado ya por autoridades del gobierno que dijeron que desde el Ministerio del Interior repite cosas que ya han fracasado. ¿Cómo se llama la reforma de la RNEGA? ¿Vivir sin miedo? Sí. Plantea cosas de ese estilo, ¿no? Comentanos. La cadena perpetua. No habla de los allanamientos nocturnos, porque eso marchó, ¿no? Claro. Después plantea modificar el Código de Proceso Penal, expulsar a los migrantes que son delincuentes, o hacer como el Trump. Trumpismo, sí. Deportación de migrantes. Se empieza por los delincuentes, diría el discurso, pero después ya... El otro día lo viste a Trump cuando dijo los somalíes. Sí. Todos esos somalíes son todos una basura, decía. Ese país que tienen, que no sirve ni para país. Así en esos términos hablaba. ¿Se verdad que Hitler hablaba de los subhumanos cuando hablaba de los eslavos? ¿No? Sí, pero subhumanos. Lo interesante es que los somalíes, que parece que son una comunidad muy importante en algunos estados de los Estados Unidos, lo gastaron a Trump. Le hicieron memes, le hicieron todo. Y tienen esta legisladora, Ilhan Omar, que es muy popular.
Y él la odia. ¿Cómo se llama la abreviatura? MAGA esta, que es MAGA. la idea de supremacista de Trump, ¿no? Sí, claro, Make America Great Again. ¿Qué te parece? Eso me salió con el acento de Zizek. Make America Great Again. No, bueno, no importa. El filósofo Zizek habla así inglés. Otra cosa que plantea el tema de los blancos es mendicidad hostil. ¿Qué es eso? Bueno, escuché, el concepto es algo así como... Mira, también lo vi en un propietario de un local del centro o algo así de comercio que dice, no, acá hay que levantar a 20 o 30 de estos que viven en la calle, dice, y con eso se resuelve el tema de la sensación de inseguridad. Es un planteo como que en realidad hay un habitante de la calle que es el que representa una suerte de peligro para la gente que transita, porque es hostil dentro de su mendicidad. Tipo, es un planteo. ¿Te acordás aquella Vos puede ser que es un planteo rarísimo, ¿no? Porque jueza de Maldonado? Sí, que no entraran los pobres, ¿no? Los indigentes. ¿Cómo se llamaba? Después fue jerarca de la intendencia. Fue jerarca de la intendencia de Antilla, no me acuerdo. Carlito debe saber bien. Sí, después le preguntamos. No, ebriedad pública. Y eso ya no está... Yo qué sé. ¿No había un delito que se llamaba beberaje en la vía pública o algo por el estilo? Haber, sí. Tipo el que bebía en la vía pública. En lo que una falta, no sé si... Vino en cajitas. Como en la tetrabric, así, en la esquina. Después la limpieza de parabrisas. Lo que en Argentina llaman los trapitos. Esa es la misma onda, es el tipo que vive en situación de calle o que tiene un empleo medio informal, de cuidacoche y eso, es el peligro. Sí, después tenés Eso es lo que plantean los blancos. Los grafitis. También. Los grafitis, ¿por qué? Atentado a la propiedad. O fíjate que una cosa que está discutiendo... ¿Te acordás que así mataron a Plef, no? Sí. Nunca se supone que el que lo mató fue el que murió después de cáncer, ¿no? Porque estaba haciendo un grafiti. Sí. Pero me hace acordar una cosa, porque ahora que va a estar Barreto, ¿no? El planteo que tuvo Barreto, el planteo de que las empresas estén obligadas a informar antes de despedir o de irse, ¿no? Sí, ¿cómo lo vinculás? La propiedad privada. El sacrosanto espíritu de la propiedad privada que no se puede tocar. Pero vos con esa propuesta no tocás la propiedad privada, ¿no? ¿Cuál? O sea, con el extremo. Acuerdo, creo que es un convenio de la OIT. Es un convenio de la OIT, sí. Que lo que le pedís es a las empresas, sobre todo cuando van a hacer despedir mucha gente, o se van a ir del país, y bueno, que avisen. Creo que hay un montón de países que hacen esto. Hay un convenio de la OIT, sí, que Uruguay no ratificó todavía. Creo que no ratificó. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos empresarios que dicen esto afecta a la planificación de la empresa. No, pero o la planificación de la inversión. Lo que afecta es el sagrado derecho de la propiedad a hacer lo que se le cante al empresario. ¿No quieren avisar? No. Fíjate, se fue la autoparte esta japonesa, ¿no? No avisó a nadie. Se fue la de servicios globales, esta no sale así, la UG, no sé cuánto. ¿No? Se fue otra ahora también. Entonces, ahí hay una disputa que es ideológica. Tiene razón la derecha cuando dice ideológica. Es ideológica, sí, está bien. ¿Por qué hay que renegar de eso? Es decir, el empresario puede hacer lo que se le cante en desmedro de quien sea, del Estado, de los trabajadores, lo que sea. Ese es el derecho, ¿no? Fíjate si la OIT, que está compuesta por empresarios, trabajadores y gobierno, resuelve una norma distinta, ir a la libertad total, que hagan lo que se les cante. Y por ejemplo, si una regulación de estas características hubiese estado en aplicación, ¿sí? Yo qué sé, los trabajadores de M24 se tendrían que haber enterado un poco antes. Mirá, estamos
vendiendo esta empresa sin personal, o sea que se va a ver que cuando se venda va a haber estos despidos. A mí te voy a decir una cosa, a ver, que yo sé que no tiene nada que ver, pero yo vivía una vez en un apartamento que alquilaba. Entonces, tenía un contrato de eso, ¿viste? De inmobiliaria, y me llamó el propietario y me dijo, mirá, yo quiero poner a la venta el apartamento. Entonces, de repente se vende, de repente recibís alguna visita o no sé qué, y en ese caso hay que ver qué pasa. Y yo digo, pero eso es que ya lo vendiste. No, lo estoy poniendo a la venta, pero quiero ponerte alerta sobre esta situación. Y a mí me vino bien esa información, porque yo que vivía ahí dije, bueno, mejor voy buscando otra cosa, ¿no? Me parece que es como de respeto el asunto, ¿no? Sí. No pareció. El tipo podría haber dicho, no te informo nada, y un día enterarme que, no sé. Pero tampoco lo puedes vender si no te informa nada, ojo. No tengo ni idea, pero bueno, ese tipo de cosas es lo que se está planteando con esto, que puedan avisar. Bueno, dice el gobierno que empezaría en enero el plan de seguridad. Sí, se adelantó, ¿no? Sí, los números de las encuestas arrojan que es uno de los temas que la gente está más molesta o disconforme. Es muy difícil tener a la gente conforme con el tema de seguridad pública. Pero ¿sabes lo que pasa? Además, han aparecido algunas cosas. Yo lo registro en conversaciones con la gente, saliendo del microclima, ¿no? Sí. Hacia afuera. Sí. Mirá que la mano dura está apareciendo en alguna gente, en algunos sectores de la población, ¿eh? La mano dura, el ejemplo de Bukele, sacar los milicos a la calle, los verdes estoy hablando, ¿no? Bueno, Popi, pará. Bueno, pues digo que hay sectores de la población que empiezan a pensar siempre eso. Hubo, Popi. Siempre hubo, sí. Pero siempre hubo, pero si vos lo alimentás diciendo que estás analizando el fenómeno Bukele, estás, ¿viste? Bueno, pero lo aclaró el presidente. Sí, está bien. ¿No te gustó la aclaración? No, la aclaración está bien, pero no lo digas. ¿Por qué lo dijiste antes? ¿Qué te preguntó? La gente comete errores. Yo considero que fue una declaración muy poco feliz, pero creo que él también considera eso, porque si no, no hubiese llamado a una radio a aclararlo. Por supuesto. Sí, pero antes se lo aclaró el Pacha, ¿no? Bueno. Lo editó. A ver, porque uno siempre puede mirar esto de una manera o de otra, pero yo sé que la gente también en sus comentarios puede estar diciendo, no, porque Orsi dijo eso. Yo hay una cosa en la que coincido. En lo que creo que es esto es una interpretación, una sobreinterpretación quizás, una interpretación del espíritu de sus palabras. Si es que capaz que es un invento mío. Creo que es necesario, y es necesario en la izquierda también, que se analice este fenómeno de lo que está dispuesta las sociedades contemporáneas, por lo menos en América Latina, a lo que están dispuestos a renunciar por el tema de la seguridad. En el caso salvadoreño podemos decir que la sociedad renunció a los procedimientos democráticos y mayoritariamente aceptó que se metiera preso sin causa, sin nada, prácticamente por portación de cara, porque tenés un tatuaje porque sos joven y sos pobre, sin causa, 80.000 personas presas en 12 meses en un país que tiene 6 millones de habitantes, el 1% de la población, más del 1% de la población, en una mega cárcel. Esa es la principal política de Bukele. ¿Y qué pasa? La reducción del delito, sobre todo los delitos de homicidio, han sido importantes. Yo no sé si se deben a Bukele. Hay estudios que muestran que ya venían reduciéndose con esa tendencia en el gobierno de Sánchez Serén, el anterior. Hay versiones también, te digo, por ejemplo, con el caso Giuliani, famoso, ¿no? Sí. Que había arreglado con los grandes delincuentes para limpiar el subte, ¿no? Está. Acá hay versiones también que arregló con los capos de las maras para darles... Ahí está, pero nuevamente sigo con la interpretación generosa, si querés. Sí. Yo en eso sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de que es necesario. La academia también tiene que estudiar. La academia, me refiero, los que estudian estas cosas, decir, che, mirá, este es un fenómeno. Vemos cómo una sociedad es capaz de aceptar determinadas cosas, en determinadas circunstancias. También vale la pena estudiar cómo una sociedad como la Argentina, yo viví muchos años en Argentina, estudié ahí, di clase ahí, conocí mucha gente, tengo hijos que nacieron ahí,
Y me parece impresionante que la sociedad argentina habilite la presidencia de una persona como Milei, que dice las cosas que dice Milei, que es realmente fascista cuando habla. Sí, está bien, pero yo y tengo bueno, una cosa. y hay que estudiar Pero cómo sí, se construye un fenómeno eso y por qué eso en esta época puede tener viabilidad. Está bien, pero yo te digo una cosa. A eso me refiero cuando digo... Si vos no das batalla cultural para explicar cuáles son las causas, los fenómenos y cómo combatir la seguridad, Sí. la inseguridad, vas siempre atrás de lo que te plantea la derecha. Porque acá, en 20 años fuimos atrás de aumentar las penas. Fuimos atrás de eso siempre. ¿Cambió la seguridad? No. No cambió. En la década de los 20 y los 30, el nazismo ganó la mayoría de la población y el fascismo ganó la mayoría de la población en los países de Europa. ¿Y eso quiere decir que era justo? No, no era justo. No. Entonces vos decís, el problema es cómo te planteas. Yo creo que sí que hay que reprimir. Estoy de acuerdo que hay que reprimir. Y te voy a decir más, creo que hay generaciones perdidas. No, ¿cómo va a haber generaciones Sí, hay perdidas? generaciones perdidas. Yo los convivo en mis barrios, ¿no? Bueno, mira, así es como cuando una persona, cuando una sociedad o una parte de la sociedad llega a la conclusión de que hay un sector de la sociedad, una generación, lo que sea, que está perdida, es decir, que es como no rehabilitable, y ahí la gente valida cualquier cosa. No, te decís perdida en el sentido de con esta política está perdida, con eso te quiero decir, porque vos decís un botija, uso el término viejo, botija uruguayo, ¿no? Sí, también acá, hijo, yo también uso, yo soy joven o viejo. No, vos sos joven. Ah, gracias, Popi. Yo también soy botija, no tiene trabajo, deja de estudiar. Yo qué sé, ¿cómo lo resolvés? ¿Cómo resuelve su situación, sus aspiraciones? ¿Cómo lo resuelve? Está bien. Fíjate vos que decían, un informe periodístico, no sé, fue el Observador del País, que decía, por transportar una mochila 5.000 pesos, ¿no? Entonces, hay gente que le da, el narco en algunos barrios le da solución a la gente, ese es el problema, ¿no? Bueno, ahí tenés esto. Cuando te digo analizar las palabras de otra manera, mirándolo más generosamente, digo, yo no creo que él esté diciendo que hay que aplicar ese modelo. Pero sí creo que está diciendo que ese tipo de fenómenos existen y que no deben ser subestimados. Yo digo, también puedo analizar el fenómeno del nazismo en Alemania del 20 y 30 y decir, mira, esto funcionó. Pero cuando vos me decís, funcionó, en Alemania funcionó. Popi, pero voy a lo que vos me dijiste hace un ratito. Me dijiste, yo converso con gente en el barrio que dice que vuelvan los milicos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un fenómeno que no hay que desconocerlo. Pero hay que combatir esa idea. Hay que combatirla. Una de las formas de combatirla, de las formas que... Tener un planteo claro tuyo. Yo creo que, además de la parte ideológica de la discusión, para mí una de las formas de combatir, ¿no? O de hacer retroceder esas ideas, ¿no? Que podríamos llamarlo la demagogia punitiva o represiva, de que vas a resolver todo a garrotazos. Bueno, una de las formas es aplicar algún tipo de plan de seguridad que logre algún tipo de resultado. Porque el problema central no es que la gente se fascistice en la nada, sino que la gente percibe, y eventualmente los números dicen también que eso es cierto, que aumentan los problemas de inseguridad, los narcos y eso, y no ve soluciones. Y entonces la primera solución de la gente es siempre el garrote, porque en una casa, en una familia, ¿no? De mamá, de papá, de hijos. Si un hijo como que se descarrila, ¿no? No es que falte cariño eventualmente, pero a veces la reacción de los padres está, no sé, lo trato de resolver como a la fuerza y no necesariamente lo resuelve. No. Entonces, no es que dejen de querer a sus hijos, es que es casi que la desesperación de la gente, es tremenda la desesperación. Y el miedo te lleva al esto no fascismo. se resuelve en 5 años, el tema de la seguridad. Pero algún tema, pero hay que avanzar. Segundo, me parece que hay que plantear un desembarco del Estado en todos los aspectos, ¿no? Sí. No solo el represivo. Porque además, ¿cuál es el plan de seguridad que planteó Negro? Más cámaras, más milicos. Eso no es la solución. Y una cosa que dijo Negro que es verdad, que es otra discusión, ¿no? La guerra contra el narco está perdida. Yo creo que está perdida la guerra contra el narco. Esta forma de resolver el conflicto con el narco. Porque la solución sería legalizar la droga. Pero eso es otra discusión,
¿no? Fíjate cuando le preguntó a Marcet, ¿te acuerdas de la entrevista de Canal 4? Sí, la publinota esa que le hicieron. Sí, ¿Está de acuerdo con legalizar la droga? Muchacho, dijo no. Claro que no. El buen muchacho después apareció armado de guerra con un grupo de como una especie de comando. Tremendo eso. Sí. Eso es legal en Uruguay. Es una especie de apología de la... Apología del narco, ¿no? Sí. Ahora la gente, a todos esos fenómenos sociales, la verdad, Popi, podríamos estar una hora con... Las series que se ven, ¿sabés qué es de los más populares son esas? Narco, El Patrón del Mal, Pablo Escobar, casi. Hay un montón de gente que también ve ahí una especie de mira, entre los gurises. Una alternativa. Por ejemplo, ¿qué piensa la gente? El otro día viste que hubo un casamiento de unos empresarios paraguayos jóvenes o hijos de empresarios paraguayos en Punta del Este que movilizó como no sé cuántas personas en aviones privados y una estructura de seguridad. ¿Qué pensó la gente? Seguro son narcos. Porque la gente piensa que ese tipo de fortuna o es asociada a ser un jugador de fútbol muy exitoso o es asociada a ese tipo de negocio. ¿No? Sí. Entonces se va construyendo la idea de que el que se coma... yo a veces lo veo en TikTok, ¿viste? Los que dicen, ya tengo mis 3 letras. ¿Qué es eso de 3 letras? ¿Sabes lo que es? No. Es como un auto BMW que usan los malandros. Esto son las 3 letras que usamos los malandros. Dice, y en el TikTok, que si ves TikTok te volvés adicto, pero no hay que ver TikTok. Te lo digo ya. Yo ya lo vi, que es así, y después es como que te engancha, te atrapa. Y hay toda una especie de mundo paralelo al que vos vivís, y yo vivo, donde la promoción, que es permanente, en serio, en TikTok, así, permanente, es cómo hacer para conseguirte el 3 letras, que es ese auto BMW, y toda una cosa, una especie de mundo paralelo, sí. De como una AMPA, ¿viste? Eso es una propaganda permanente. Y si a la vez, o sea, si mientras tanto no sucede otra cosa, que es los chiquilines. Seamos honestos, Popi. A muchos sí, pero también hay muchos chiquilines que van al liceo y no la ven. No dicen, voy a terminar el liceo, voy a hacer una carrera o voy a hacer no sé qué cosa y mediante este mecanismo voy a conseguir trabajo, me voy a asegurar la vida. Te decía esa cosa, y después lo discutiremos un día, que seguramente estará planteado, que es el tema del modelo productivo y los modos de inserción, porque ahora estamos con el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Porque en los hechos, Popi, lo que estás diciendo, y yo creo que es así, no sé si coincidís, es que la mejor política de seguridad, Popi, no pasa necesariamente por el Ministerio del Interior, pasa por más laburo, mejor educación, cosas así. Ahora, mientras tanto, la gente no quiere ir caminando por la calle y que, ¿entendés? Pero está bien, pero yo lo que te digo, es el modelo productivo que es. Salió Lubezkin, todo con el Transpacífico. ¿Por qué te crees que el Partido Nacional hace una conferencia de prensa con Álvaro Delgado y todos sus dirigentes en medio de noviembre, fines de noviembre, diciembre, para decir que quieren cadena perpetua? Están empujando. Y arrancan con la campaña. En la encuesta dicen el 60-70% de la población está en contra del tema de la seguridad, considera que es el principal problema, y los tipos hacen una campaña y dicen fusilamientos, cadena perpetua, ahorcarlos en la esquina, y consideran que ahí hay un nicho. Ahora, las últimas 2 elecciones o 3 han promovido reformas constitucionales y han perdido. O sea que tampoco es que todo el mundo, pues después se da el debate y la gente no por alguna razón no votó ni la baja de la edad de imputabilidad por algo no lo votaron. Porque parecía que salía, viste que las encuestas empiezan a decir, sí, esto tiene el 85% de la población, lo vota todo el mundo. Pero no sucede así. En los hechos... No, pero yo lo digo, no hay que descansarse. No, ni ahí. La batalla cultural hay que darla. Y yo creo que la derecha aprovecha algunas circunstancias. Te voy a decir más. ¿Por qué ¿cómo se llaman el presidente de la Corte de Justicia? John Pérez. John Pérez, de una entrevista de junio la va a conocer en diciembre. ¿Por qué? ¿Fue John Pérez el que la dio a conocer? Yo lo vi en búsqueda. Sí. ¿Lo filtró el presidente de la Suprema Corte de Justicia? No, se filtró porque comentó en la reunión de la Corte, ¿no? Él comentó en la reunión, así fue que se trascendió, yo lo vi en búsqueda. Sí, así trascendió. A ver, ¿por qué demoran 6 meses en dar a conocer esas cosas? ¿Fue decir que hubo una operación? Y claro, que aprovecha debilidades, ¿no?
está claro. ¿Y por qué John Pérez? ¿Por el tema del presupuesto? ¿Por qué lo haría? No, es la batalla cultural e ideológica. ¿Y John Pérez en qué lado está en esa batalla cultural? De este lado no está. No, yo no sé qué va a ser el pensamiento de él. Pero vos te das ¿Qué, cuenta ¿Qué te parece esa reunión? Según dijo el presidente, aclaró el presidente también. Siempre vive aclarando. ¿viste? Bueno, vive aclarando. Estoy de acuerdo en que hay un problema ahí. ¿Estoy de acuerdo? No. Creo que todo el mundo se tiene que dar cuenta de que hay un problema, que si vos salís y hablás y al rato tenés que aclarar porque hay un escándalo, hay un problema, ¿no? Sobre todo porque tenés que aclarar, es decir, no es, sí, yo dije esto y lo defiendo con estos argumentos, es, yo no quise decir eso. Lo que dijo, pero igual es interesante lo que dice el presidente, dice, efectivamente yo le comuniqué, le trasladé esta información que los mandos le habían hecho llegar a la ministra de Defensa. Los mandos de las Fuerzas Armadas le hicieron llegar a la ministra de Defensa una carpeta con el estado de salud de los represores que están presos en Domingo Arena. La ministra de Defensa, yo supongo que tiene... La carpeta estaba dirigida al presidente de la República. Entonces, la ministra de Defensa podría haberle dicho, mire, si usted tiene una... Pero es a través de... Esa es la vía, ¿no? Tiene que hacerlo a través de la ministra. La ministra dijo, muy bien, fue y se lo entregó al presidente de la República. Esto proviene del mando de la Fuerza Armada. Está bien, pero vos tenés... Y el presidente recibe eso y él dice, yo con eso, que es el estado de salud de los tipos que están en Domingo Arena, ¿qué hago? Le preguntás a Jorge Díaz cómo se procesa esto, chao. Bueno, pero no sé si fue o no esa la pregunta que hizo el presidente, pero el presidente dice, yo lo que dije, bueno, está, le voy a dar esta información a la Corte de Justicia. Cualquier abogado sabe que el que resuelve esas cosas es un juez, no es la Suprema Corte. Tal vez fue un error, yo no estoy diciendo que esto es bien, porque yo considero que no, que... Tampoco entiendo por qué el jefe de las Fuerzas Armadas traslada información sobre la salud de los militares de manera o sea, funciona como un gestor de los militares presos. Ellos dicen, eso es así porque nosotros nos preocupamos por los oficiales, los soldados en actividad y en retiro. Es raro. Es raro. Sí, no. Yo creo que había varios pasos antes de ir a hablar con John Pérez. Había varios pasos antes. Además, a santo botón, te digo, porque yo creo que sí, que si vos sos el presidente, recibís eso de la ministra de Defensa. Tomá, Jorge. Viene y te lo abrís y ves que es un informe que te manda el comandante de la Fuerza Armada, el general no sé qué, sobre el estado de salud de los cosos de Domingo Arena, posiblemente tengas que comunicarte con la ministra de Defensa y decirle, dígale al comandante de la Fuerza Armada que esta información, primero, no corresponde que la reúna las Fuerzas Armadas. Segundo, en todo caso, que la gestionen sus abogados. Los abogados tienen el derecho de presentar ante los jueces la situación de salud y pedir, yo sé que nos manden a domiciliario, no sé. Hay varios los jueces harán, no sé, una pericia médica, ahí no sé qué hacen. Hay varios militares en prisión domiciliaria. Pero lo que no puede ser es que las Fuerzas Armadas se transformen en una especie de gestor. Y hablando de este tema, y para terminar, porque no tenemos más tiempo, observaste que el senador Ojeda también funciona como un gestor ante la Fiscalía, presentó un escrito y se reunió con una fiscal por otra causa. Que creo que la Constitución dice que tiene que ser destituido. No puede hacerlo. Que tiene que ser destituido. Porque si vos sos senador, o sea, si vos sos representante, no podés hacer gestiones para terceros ante servicios descentralizados. En fin, no podés hacer ante la Fiscalía, claramente. Es un trabajo, no puede trabajar de abogado. Bueno. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con eso? Yo creo que nada. ¿Querés que te diga mi opinión? Sí. Nada. Pero yo vi a Pedro Bordaberry y no lo vi defendiendo. Una denuncia, sí, pero vos lo ves al gobierno o a la justicia actuando de punta contra Ojeda, yo no lo veo. Ojalá me equivoque. ¿No? Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Quiero recordar a la gente que el 15 de febrero estamos saliendo para Colombia. Vamos a hacer Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cartagena de Indias, Playa. Todos los que quieran averiguar información lo pueden hacer en el 0... Ahora les ponen el número de teléfono porque yo 091 613-403. Averigüen la información. Miren que quedan pocos programas y después no van a tener agite constante y se van a olvidar de hacerlo. Háganlo ahora. Mandás y pedís la información para si te interesa este viaje. También les recuerdo que tienen que ir al mercado de los artesanos
tanto en su local que queda en la Plaza Cagancha como en la calle Piedras en la Ciudad Vieja, y conseguirse los obsequios de fin de año, Amigo Invisible, regalos, todo. Está espectacular el mercado de los artesanos. ¿Ya hiciste Amigo Invisible? Yo estoy en Amigos Invisibles y tengo que ir resolviendo. No sé, me va tengo muchos amigos invisibles y me van a fundir. Pero había hijos visibles. ¿Y mis amigos invisibles? No, los amigos invisibles tenían un piso y un techo. Sí, pusimos un techo nosotros también, tipo hasta 500 pesos, que ya me pareció una barbaridad porque son varios. Pero con 500 pesos, mirá, Cholo, escuchá a Dios acá quejándose, dice que sos una rata de caño. No, pero son muchos. En cambio, una buena artesanía en el mercado de los artesanos ya me hace quedar mal, ¿viste? Voy a tener que buscar un regalo más caro. Gracias a ustedes que son socios de esta comunidad, permite que nos paguen un salario no, porque la gente va a creer, pero mirá, estás comiendo con aceite. Sobre todo el Cholo. Como decía antes, ¿no? Tremendo, la prosperidad que tiene este estudio de MBD Films, gracias a nosotros, Popi. Se ríe todavía, se le escuchan las risas. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Lille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.